Idiay, de Carmen Naranjo. Nunca se llega a la madurez sin sobresaltos. Hay algo más triste que envejecer, es continuar siendo niño. Fiestas de Juan Goytisolo. De esta expresión solo cabe comentar el significado que tiene en nuestro medio, pues la ha hecho el costarricense al vivir el español como lengua adquirida a la par de una cultura y de una religión. Y quizás lo más importante de esta adquisición sea la lengua en sí, pues ella conlleva cultura y religión. No en vano dice Bergson que la tradición se apoya en el uso del lenguaje. Dice don Carlos Gallini que idiay con signo de interrogación es una expresión usadísima entre nosotros en los mismos casos en que los españoles exclaman «y bien», «y por fin», «y luego», para incitar que se concluya lo que se estaba diciendo o haciendo. Además, señala que es una pronunciación vulgar del castellano «y de ahí». Términos más o menos semejantes apunta a esa expresión el profesor Arturo Agüero. El señalamiento es parcial porque solo en determinados momentos el idiay es la muletilla que en el diálogo se esgrime para incitar a la continuación. Y en estos casos viene a significar básicamente ¿y qué? Es más, muchas veces bajo este significado, el idiay se sustituye por el ¿y qué? ¿Y qué pasó? ¿Y qué sigue? ¿Y qué respondió? Y el ¿y qué? Es la pregunta concreta que trata de que se continúe o termine el relato. Francamente, el idiay como sustituto del ¿y qué? Sería casi inocuo en el lenguaje. Vendría a representar el estímulo de la continuación en un gesto de curiosidad lógico. Sería él y buscando la adición porque es necesaria para completar o terminar la percepción de un cuento. La importancia del idiay va más allá y simboliza una actitud del costarricense. Es un desafío la mayoría de las veces y como desafío adquiere gran importancia en nuestro decir. No significa entonces el ¿y qué? Como incitación a que se concluya un relato. Viene a significar una puntualización de los hechos para introducir un reclamo. Idiay, que no necesita la interrogación porque está implícita, es el sustituto de ¿qué le pasa conmigo? ¿Por qué me molesta? ¿Qué busca? Así, el costarricense, que es puntilloso y que su pacifismo acaba cuando alguien lo codea o lo molesta en alguna forma, se respinga y exclama el idiay. En esta forma está reclamando su propio acomodo. La expresión no busca continuidad, sino aclaración. Se exige el punto sobre la i, la evidencia para actuar. Si la respuesta que se recibe es una disculpa, el idiay fue bienvenido. Si el silencio viene o la burla o la contrarréplica, queda el campo abierto a los puños. También es muy corriente que el costarricense con el idiay pregunte por sus intereses, consciente de que en ciertos momentos hay reparto en la vida, ya sea de alegrías o de penas. El idiay significa entonces ¿y yo qué? O sea, ¿qué es para mí? ¿Cuánto se me ha destinado? ¿Qué tarea me corresponde? ¿Cómo he sido afectado o en qué forma se ha aludido a mí? El idiay en estas frases ya no viene a ser un desafío, ya no es la actitud respingona, se convierte en la indagación de lo propio, de lo que afecta. El costarricense, sin esconder sus intereses, pregunta por lo suyo. ¿Podría interpretarse esta indagación como la versión ¿y de ahí qué para mí? Es decir, vuelve el idiay a su forma original, a aludir al ahí en la relación que tiene con el sujeto. El ahí pasa a ser la circunstancia, la cosa, la pregunta es ¿qué es mío de ahí? El sentido de propiedad, la necesidad de tener. El ahí indaga cuál es la participación en el reparto.
Tenemos entonces que el IDI en pequeña parte es una incitación a la continuación del relato, para evidenciar la curiosidad siempre alerta del costarricense, su afición a los detalles, el deseo de acercarse al dominio del asunto a través de la versión fácil del otro, el gesto infantil de saltarse los preámbulos y llegar pronto a las conclusiones, la búsqueda del fin práctico de los resultados. Para el costarricense, no tiene importancia lo demás. No encuentra valor a los intermedios. Desprecia las divagaciones, las dudas, el calvario de la debilidad, la convicción que viene del análisis, la mención de los puntos que se analizaron. El relieve lo adquiere el resultado escueto e independiente. El IDI, en ese sentido, demuestra impaciencia por la hojarasca, por el entretenimiento en las circunstancias y la demanda de la conclusión. El qué pasó en definitiva y cuáles son las consecuencias. Es la interrupción nerviosa de al grano. Así, el costarricense tiene posiciones diferentes cuando es relator y cuando es oyente. En la actitud primera se deleita en el rodeo, pesando las introducciones y los desvíos, desmenuzando los detalles, inquietando la atención del oyente, jugando con la curiosidad del interlocutor y complaciéndose en los ideales que va entremezclando el auditorio. Pero en la posición de oyente, la actitud es distinta. Se quiere el acto final del asunto planteado sin las reverencias del intermedio. Pareciera que se desea economizar el tiempo y dejar por inexistentes los preámbulos. Surge el costarricense pragmático, cuando es el receptor del relato. El costarricense práctico al que interesan los hechos. El que no se deja arrebatar por el sonido sino por el eco. El que demanda el resultado de la acción, el punto tangible, lo que se toca, se huele, se mide. El costarricense se entusiasma cuando es actor por las intenciones, pero cuando es espectador solo se conmueve por los resultados. Esta contradicción entre actor y espectador, que también condensa el IDI, el tono adicionador del ¿y qué?, demuestra el doble filo en la aspiración de nuestro hombre común, pues exige concreción práctica cuando recibe y espera con presión y amplitud cuando le toca el turno de dar. Es mezquino en el juzgar y aspira a generosidad cuando es juzgado. Por eso es afín a gente que muestra dócilmente una aptitud especial hacia lo sugerente. Cree con firmeza en la influencia, en el nombre, en lo aparente. Descansa en el menor esfuerzo de crédito porque tiende a exhibir el sacrificio hecho historia de un momento determinado de su vida para respaldar en él su indolencia. El yo hice es más corriente que el yo hago o el yo haré. La versión del pasado es la de un hecho práctico y seguro, la del presente es una incertidumbre que exige fe y la del futuro un sueño que obliga a soñar y amarga la sazón del momento. Frente al dibujo utilitario del IDI compulsivo hacia el resultado, surge el otro como grito de desafío y muestra la disconformidad. Reacciona rápido el costarricense cuando es agredido en sus intereses o en su comodidad. Se despierta violento y está dispuesto a pelear. Pero el IDI es un llamado al Parlamento a la explicación. Cree el costarricense en la palabra y es fácil verlo extraviado en su propio discurso. Prefiere explicarse a ser y se ha hecho experto en materia de explicaciones. En cada costarricense vive un abogado defensor de los derechos, de sus equivocaciones y de sus aciertos. El punto de vista de cada quien en nuestro país se expone con brillantez y en la pasión de las palabras el costarricense se pinta autorretratos graciosos, se descongestiona, se hace lavados corporales y mentales. En el país tiene más importancia el decir que el hacer, el anunciar que el actuar. Como muestra de lo anterior, cabe ejemplificar que se inauguran obras sin terminar, aún sin empezar, porque es más importante el discurso, las palabras que destacan la obra que la obra en sí. En estas ocasiones se olvidan los ideales del público y las palabras se valoran tan prácticas y eficaces como una realización en sí.
Y este ideal desafiante, con un tono encolerizado, se diluye ante la frase cortés de «Perdone usted, no fue mi intención, he sentido molestarlo, le ruego disculparme». El ideal esconde gustoso, como un perrito bravucón pero poco agresivo, el rabo entre las patas y aquí no ha pasado nada. La paz no se ha alterado, las relaciones humanas no han sufrido, el respeto a la explicación, aun cuando sea una mera formalidad, vence cualquier gesto airado. Esconde dentro cualquier rencor, pues se han cubierto las formalidades y el costarricense nuevamente formalista y superficial se conforma con la apariencia de la cortesía. Pero, si el IDIAI no motivó la explicación, el problema se agudiza y la violencia se convierte en una marea alta de palabrotas o de ademanes duros en un pleito callejero, que tratan de apaciguar con cierta complacencia de que se avive los pacíficos mirones. El IDIAI, además del pedido de explicaciones, es la solicitud a que se nos reconozca como personas. Es la llamada de atención para que no se invadan o lastimen nuestros derechos. Y es que al costarricense le gusta que lo tengan en cuenta, lo consideren, lo mencionen, le otorguen los créditos que cree merecer, le den su lugar, no lo olviden. En nuestro ambiente es siempre una aspiración el bombo. Y más de uno resuelve esa necesidad por medio de un sistema de autobombo. Nuestros don Juanes no se dedican a la conquista y colección de mujeres, sino a la recolecta de opiniones favorables a sus personalidades, a la victoria en el campo de las simpatías y al difícil arte de ser agradable a todos. Esa tendencia donjuanesca da origen al palanganeo que va del caer mal a la gente y tiende a ganar afectos por parte de los dos bandos que se disputan un asunto. Sin pronunciarse a fondo, el consultado encuentra el fundamento en las razones alegadas por uno y otro litigante y su mayor anhelo es llegar a una resolución salomónica que, además de ser sabia, complazca ambos intereses. En nuestra democracia ganan en realidad las elecciones los que se abstienen de votar, los que han cogido el camino fácil de la neutralidad. Los neutrales, los del ejército del «ahí vamos», del «¿qué le vamos a hacer?», del «a mí qué me importa», y de por sí, afluyen con su indiferencia a desteñir la individualidad que aparentemente busca el costarricense y que acaba por representar un sitio cómodo o donde nada ni nadie moleste. Es su democracia de servilismo a la comodidad. Pero ese neutral exige el reconocimiento, la señal de su valor, la consideración de su caso, la ponderación de sus méritos, la mención de sus honores. El IDIAI, ya con signos implícitos de admiración, es el aviso del peligro que corren los historiadores al omitir un nombre. Es el terror que se siente en los homenajes al olvido de una persona en la placa conmemorativa. Es la mención infinita de los fulanos y los sutanos en la relación de un acto. Es el recuerdo impreso en el abuelo figurón. Es el menú de los alegatos interminables por un reconocimiento. Se busca el distinguirse por el simple ejercicio de figurar. Los neutrales, ajenos y reservados en la hora del conflicto, procuradores de quedar bien, exigen su puesto en la historia. Mediante el IDIAI, o sea, el ¿yo qué?, se aspira al aprecio, a la comprensión sincera y amplia, y es más, se busca la admiración. Si bien nada merece admirarse o asombrarse, dentro del pacifismo conformista y el alejamiento al embate público a que se tiende, el costarricense enramado y retorcido en la exportación de sus explicaciones exige para sí la evidencia de la importancia a través del reconocimiento por parte de los otros, que espera surja tan espontáneo como la inteligencia en un rostro de rasgos griegos. Y si el costarricense ha adoptado por hacerse una historia en forma activa, el IDIAI es más exigente, se convierte en una demanda imperiosa y el cuidado de la figuración del nombre, bien lustrado y bajo la calificación de elegantes adjetivos, sacia el deseo de trascendencia e inmortalidad que no tiene largo vuelo en él, pues confunde la aceptación simpática con el valor innato, la impresión con la esencia, la publicidad anecdótica con el merecimiento permanente. Prefiere brillar en el dicho oportunista pero seguro y risueño que pasar como una figura contradictoria y polémica.
Tenemos una generación de aspirantes a Ricardo Jiménez, que le han buscado punta al lenguaje sin la gracia y la sabiduría popular del expresidente, y solo han logrado maltratar nuestro idioma y herir con el choteo el crecimiento espiritual de nuestro pueblo. El costarricense aspira a que el pasaje a la historia sea un camino plácido, como si se tratara de un álbum familiar en donde quedan registrados los acontecimientos íntimos con el disimulo de una ternura alcahueta. El IDI, como llamada de atención hacia sí mismo, no sale del círculo egoísta y cómodo en que se entrampan los costarricenses en una monotonía que los va durmiendo plácidamente, siempre dentro del concepto de propiedad personal intocable, en donde no se quiere la perturbación del riesgo, menos aún la dificultad de poner en entredicho su valor y su individualidad, esta última figurada en la máscara del irresponsable desapego a lo humano. Y cuando despierta de esta modorra con la sed del IDI, viene a exigir el tenue calmante de un aprecio con miles de figuras falsas que tienen un fatuo uso en el brillo del nombre. El IDI no busca una respuesta con verdad, sino un simple movimiento de sobalevas, bajo el efecto de creerse calificado con justicia y gozar del reconocimiento como hecho concesivo y gracioso, que es merecido por sí y ante sí. Sucede como si frente al temor de qué dirán, hubiera seguridad de que dicen bien. La opinión no es mala, por el contrario, es buena. Y con la creencia de esos comentarios, la inquietud de inmortalidad que apasiona a los pueblos y los pone en el difícil trance de ganarla, se apaciguará con el candor del niño pobre que distrae y hasta olvida su hambre con una botella de agua. La leche, la buena leche de este país, médula necesaria para ser, tiende a disfrazarse de agua, ni siquiera de agua pura, teñida con el blancuzco engañoso del blanco. Es así como creo que el IDI se excede del sentido consignado en los diccionarios de costarriqueñismos, y el pensador, a quien busca, encontrará otras muchas profundidades y vértices al usadísimo término que salpica todas nuestras conversaciones. Se me ocurre, ya al final de este intento de ensayo, que el IDI también significa una explicación tácita de una actitud, una disculpa no evasiva, sino de cierta resignación consoladora para representar el ¿qué iba a hacer yo? ¿O qué quiere que haga? Si no tengo capacidad, si mi suerte es mala, si un reconocimiento de capacidades limitadas o una aceptación al fatalismo. Un rendimiento fácil con una disculpa lista a disculpar. Una modalidad del así somos, ¿qué le vamos a hacer?